Hola amigos, hoy vamos a presentar el segundo de los 3 programas que vamos a dedicar al tratamiento de las deformidades dentofaciales, esa parte de la cirugía maxilofacial que denominamos cirugía ortognática. Anteriormente habíamos explicado que las deformidades dentofaciales se deben a una alteración en el crecimiento del maxilar superior o de la mandíbula, de los huesos que soportan las arcadas dentarias. Y también dijimos que este déficit de crecimiento o esta alteración del crecimiento puede realizarse en el sentido antero-posterior, en el sentido vertical o incluso en el sentido transversal. Hoy nos vamos a centrar con los problemas verticales asociados a las deformidades dentofaciales. Y como hicimos anteriormente, vamos a intentar reducirlo a 3 casos típicos que ilustran las diferentes situaciones clínicas. En primer lugar, tendríamos las situaciones en las que existe un déficit de crecimiento vertical. El maxilar superior es demasiado corto y esto se va a reflejar en el aspecto externo en el paciente, que presenta un hundimiento de todo el labio superior y el área paranasal. Si entramos en el escáner del paciente, vemos que en efecto el maxilar superior es muy cortito, muy retruido, muy pequeño por detrás de la mandíbula, y si vemos la visión intraoral vemos que el paciente, al cerrar la boca, tiene un maxilar tan pequeño que se introduce por dentro de la mandíbula. Las otras 2 situaciones que vamos a presentar son por exceso de crecimiento del maxilar superior. La primera es esta, en la que se produce un exceso del crecimiento del maxilar superior, pero no en toda su extensión, sino únicamente en los sectores posteriores, de tal forma que la paciente, al intentar cerrar la boca, no puede, le queda una mordida abierta porque chocan los sectores posteriores de los molares. Y finalmente, la tercera situación, en la que existe un gran crecimiento del maxilar superior, pero en toda su extensión, de tal forma que el maxilar superior se expone por detrás del labio superior, se sale y se ve a través de la boca, sobre todo al sonreír. Esto es lo que llamamos una sonrisa gingival, ya que hay una gran exposición de la encía cuando el paciente habla o cuando el paciente sonríe. Seguidamente vamos a presentar estos 3 casos clínicos, vamos a presentar el plan quirúrgico, el plan de tratamiento y los resultados posoperatorios. Empezamos con el caso en el que existía un déficit de crecimiento del maxilar superior. Habíamos visto que el labio es muy corto, el ángulo entre la nariz y el labio es muy corto y la mandíbula parece excesivamente proyectada por la falta de dimensión vertical del maxilar superior. Si vemos el escáner del paciente, la planificación de la cirugía consiste en hacer una osteotomía en el maxilar y, una vez independizado el maxilar, descenderlo y avanzarlo. El gap, el espacio que queda entre los huesos del tercio medio de la cara y el maxilar superior, se va a rellenar con un injerto óseo. Esta es la mordida preoperatoria, con el maxilar muy pequeño y muy detrás de la mandíbula, y esta es la oclusión posoperatoria, todavía con los brackets puestos de la ortodoncia. Este es el aspecto que presenta el paciente antes y después de la cirugía. Vemos que hemos aumentado considerablemente la dimensión vertical del tercio inferior de la cara y también la proyección del labio superior. El segundo caso ya es un caso de exceso de crecimiento del maxilar superior. Habíamos visto que en este caso lo que se produce es un exceso de crecimiento de los sectores posteriores del maxilar superior, de tal forma que la paciente presenta una mordida abierta, no puede cerrar bien la boca. Aquí el planteamiento es ligeramente diferente. Vamos a hacer la misma osteotomía sobre el maxilar superior, pero a diferencia de la anterior, que era completa, en este caso vamos a dividir el maxilar superior en 4 fragmentos diferentes. La finalidad es poder impactar los sectores posteriores, los sectores que están chocando cuando la paciente cierra la boca, luego adaptamos el segmento más anterior para conseguir un perfecto alineamiento y un perfecto oclusión con la arcada inferior con la mandíbula. Y esta es la fotografía intraoral preoperatoriamente, con la mordida abierta que habíamos visto que tenía, y el resultado después del tratamiento quirúrgico. La visión de frente de la paciente antes y después de la cirugía, en visión lateral derecha, antes y después de la cirugía, y finalmente el perfil derecho antes y después de la cirugía. Y finalmente vamos a hablar del tercer caso, cuando existe
un exceso de crecimiento del maxilar superior, pero en toda la extensión del maxilar, cuando la encía se sale por detrás del labio superior y da lugar a lo que llamamos una sonrisa gingival. En este caso, lo que tenemos que hacer es la misma osteotomía del effort del maxilar superior, pero vamos a resecar toda una banda de hueso, todo el exceso de hueso que tenemos, con la finalidad de impactar el maxilar y reducir en altura ese maxilar superior. Este sería el escáner preoperatorio. Esta es la planificación que nosotros realizamos sobre el escáner tridimensional del paciente, y este es el escáner posoperatorio, donde vemos que hemos conseguido el mismo equilibrio que habíamos planificado. Vemos que hemos hecho una reducción de 1 centímetro, de más de 10 milímetros en la altura de este maxilar superior. Y esto se refleja muy bien en los planos oclusales. Tenía inicialmente un plano muy divergente que nosotros horizontalizamos para hacer más armónica su cara. Esta sería la imagen preoperatoria y el posoperatorio de la paciente, antes y después. Una vez más, vemos que la cirugía ortognática proporciona unos enormes beneficios para los pacientes, no solamente por la mejoría estética, que es muy evidente, sino también porque tratados a tiempo van a evitar el desarrollo de una serie de complicaciones que son muy inherentes a las deformidades dentofaciales. En el próximo programa hablaremos de un tema muy complejo, que son los problemas transversales en las deformidades dentofaciales. Hasta entonces, un saludo, amigos.